Noches, el día de hoy, un evento más de agilidad. Vamos a estar hablando de un concepto que yo quiero aceptar. No tenía la menor idea de que existía, pero aquí tenemos a Luis, experto en este tema. Él lo promueve, ya sabe bastante de él, o por lo menos creo que de los tres es el que más sabe, entonces eso lo hace experto. Luis trabaja hoy como Project Program Manager en Microsoft. También nos sigue acompañando, como siempre, Diógenes, gerente de desarrollo de Hydrochem PSC, y un servidor que me encuentro en Jado Enterprise. Vamos a estar hablando entonces de agilidad. Yo le voy a ceder la palabra a Diógenes para que él trae algunas preguntas con respecto a este tema de no estimates, y de alguna manera Luis nos va a estar contestando, aclarando y cuestionando el tema, y cuando yo crea que tengo algo de valor para agregar estaré interrumpiendo como siempre. Adelante, Diógenes. Bueno, Luis, muchas gracias por aceptarnos la invitación de la semana pasada. Tomamos el tema, platicábamos con Fernando, empezamos con los temas básicos, fue el tema de estimados y desde que definimos el tema sabía que íbamos a terminar aquí. Entonces, mi pregunta es, yo conocí el tema de No Estimates por ti, tú fuiste uno de los principales advocates, promotores del tema de No Estimates cuando trabajábamos juntos. Entonces, mi primera pregunta es si nos puedes contestar, ¿por qué no estimates? ¿Cuándo hace sentido olvidarnos de estimar con el esfuerzo requerido para completar una tarea? Ok, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y sí, digamos, para dar un poquito de contexto primero, yo creo que es importante aclarar que el nombre de No Estimates como tal suena súper radical, ¿no? Suena a, vamos a dejar de estimar mañana. Y en realidad no es así. Es como cuando, por ejemplo, en Lean tenemos el concepto de no inventarios o no inventories, pero eso no quiere decir que el inventario no exista, sino que se minimiza. Entonces, en este caso, el approach es más que nada minimizar las estimaciones y esos beneficios que tratamos de obtener de ellas, obtenerlos de otro lado. ¿Cuándo o en dónde es conveniente, digamos, la no estimación? Digamos, una respuesta general va a ser siempre, pues, en donde sea, en cualquier equipo que esté dispuesto a, desde el mindset de la agilidad, y eso sí es yo sí lo veo como un prerequisito para no estimates. No tanto hacer un Scrum excelente o un Kanban excelente, sino tener el mindset en cuanto a la agilidad. eh, y bajo ese contexto, empezar a priorizar otras cosas sobre la estimación como tal, ¿no? Eh, en este caso, digamos ya la respuesta un poco más editorializada de mi parte, yo lo veo más posible en equipos que tienen cierto grado de madurez en cuanto a agilidad. No es exclusivo de equipos maduros ágiles, pero se facilita. Entonces, si hay alguien allá afuera que tiene algún equipo que ya es algo maduro, que ya tienen tiempo trabajando y demás, y las estimaciones siguen siendo un poco un tema tabú o hay ciertos retos, yo creo que vale la pena revisar esto, no tanto como una forma de evadir la estimación, sino que darle más importancia a otras cosas que tienen más valor. Ok. ¿Cómo mencionabas temas muy, muy importantes? Me llama la atención lo que hablas del tema de madurez del equipo. ¿Cómo mides tú la madurez del equipo cuando dices, ok, vamos a probar no estimates con esto, con el equipo que tenemos ahorita? Digamos,
bueno, la madurez ágil yo creo que no es algo que puedes medir con un número, ¿no? Es al final es más un feeling que tú tienes a lo mejor como líder de ese equipo o el equipo como tal, que por ejemplo, me ha tocado recientemente trabajar con equipos en los que, por ejemplo, no tenemos un QA y, y cada integrante del equipo prueba el software de otro integrante del equipo, colaboran, incluso en medio de la pandemia, ¿no? O sea, no es un obstáculo empezar una llamada rápida y colaborar, incluso preguntar, oye, ¿qué piensas probar? ¿Cómo piensas, digamos, tratar de romper lo que yo voy a hacer? Eh, Al final, esos signos de colaboración y de agilidad, incluso en cuanto a que si hay algún miembro del equipo que dice, oye, esto a lo mejor ya no tiene sentido porque la situación cambió, vamos a platicar sobre eso, etcétera. Ese tipo de síntomas o ese tipo de comportamientos es lo que a lo mejor te indican eh, cierto grado de madurez. Conozco todos estos radares de agilidad y demás, pero siento que muchas veces te pueden mentir en cuanto a eso, ¿no? Eh, entonces, en cuanto a, digamos, decir, ok, mi equipo es lo suficientemente maduro como para adoptar un approach como no estimates, al final tenemos que tomar un approach ágil, ¿no? Es decir, lo tratamos, vemos cómo funciona, ajustamos y de ahí partimos, ¿no? Es un poco irónico a veces como los agilistas tratamos de implementar ágil con un Big Bang release del, del proceso, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Al final de cuentas, no hay un punto en el que tú puedas decir, ok, estamos listos, sino que es simplemente empezar y tratar de ver cuáles son los beneficios y evaluar si vale la pena seguir haciéndolo. Mencionas varias cosas que me hacen llegar a, sí, o sea, la parte de la madurez del equipo y los radares, como me acuerdo cómo en algún momento los usamos prácticamente religioso, y el Big Bang Release, donde Upper Management nos dio permiso de vayan y usen ágil. Pero a mí siguen entregando los mismos reportes y las métricas que antes, ¿eh? Pero bien ágiles todos. Entonces, voy a lo siguiente. ¿Cómo promueves, por ejemplo, estoy en la conversación de la semana pasada donde hablábamos de distintos niveles de estimación y distintos fines? Veo el no estimate, con lo que comentas, muy práctico hacia los equipos. Saben que vamos a trabajar por prioridades o por otras razones más allá del estimado. Pero ¿cómo convences a upper management, a los stakeholders, a tus directivos, que normalmente cuando empiezas en un mundo ágil, con un Big Bang Release de ágil si quieres, y que Clientes quieres planear los externos, siguientes 6 no, no meses? solamente el top management, clientes externos, o sea, cómo le expresas que tu trabajo puede ser mejor que otra compañía, ¿no? Yo le agregaría eso a lo que está diciendo. Sí, ahí, digamos, el approach de no estimates va mucho más allá de solo minimizar las estimaciones. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, en métodos un poco más tradicionales, las estimaciones nos dan pauta para muchas cosas. Nos dan pauta para estimar cuándo vamos a terminar en teoría, nos dan pauta para hacer un tracking durante el proyecto, de decir, llevamos N porcentaje del proyecto completado. Eh, Nos dan, digamos, esa brújula en cuanto a si vamos a terminar o no y demás. Al final, para mí, y lo que a mí me ha servido, digamos, con líderes, son los datos, ¿no? Y les voy a pasar este link, pero hay un estudio bastante poderoso de una compañía que se llama ThoughtWorks, que es de Martin Fowler, que Martin Fowler es, bueno, firmante del manifiesto ágil, súper conocido en la industria de software, en donde demuestran con datos qué tan parecido es cuando tú cuentas contra cuando tú estimas en puntos en este caso. Y ellos descubrieron que el forecast o la proyección de cuándo vas a terminar es muy parecido. Incluso
con estimaciones de 8, 13 puntos y 1 o 2 puntos y nada más contando. O sea, es muy, muy parecido. Incluso el método de contar simplemente los work items que se van completando es un poco más conservador, alrededor de 2 semanas. Entonces, y es un experimento o un, digamos, trabajo que se hizo con varios equipos y demás. Entonces, para mí es lo que ha servido de demostrar, mira, podemos contar sin estimar y eso nos va a seguir dando un forecast, eso nos va a seguir dando un tracking de cómo vamos. Y lo importante es, digamos, generar esa conversación en cuanto a, oye, el burn-up chart, que es el mismo que vemos en proyectos ágiles, solamente que no tomamos puntos, tomamos cantidad de historias o de work items, nos está diciendo que no vamos a terminar, vamos a tener una conversación acerca de ello. Entonces, está sobre el espíritu de la agilidad todavía, ¿no? Y para mí en esa experiencia en uno de mis trabajos anteriores fue bastante poderoso mostrar los datos y decir, mira, o sea, no, las estimaciones en puntos para empezar son guesses, ¿no? Estamos adivinando. ¿Por qué? Porque el punto en el que sabemos menos del proyecto es cuando empezamos. Y cuando estimamos, cuando vamos a empezar. Entonces es un poco un despropósito, ¿no? Segundo, las estimaciones son personales. Es decir, yo creo que con mis habilidades y desde mi perspectiva, esto es 5 puntos, 1 punto, 3 puntos, 3 horas, 5 horas, desde mi perspectiva como integrante del equipo. Y es muy difícil, digamos, cuando tienen diferentes niveles de experiencia en el equipo, tratar de estandarizar eso, ¿no? Es casi imposible. Ahora, a eso agrégale que estamos en el inicio del proyecto, tenemos mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, cuáles son los inconvenientes que van a venir en el futuro y lo único que te queda es algo sumamente, digamos, o algo no confiable como para decir, bueno, este es mi timeline, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, también el otro aspecto es la priorización. Es decir, nuestros equipos siempre, siempre, siempre deben de estar trabajando en lo más importante para nuestra compañía, para nuestra organización. eh, y, y cuando hacemos eso, aseguramos que estén entregando valor en el menor tiempo posible digamos, en un enfoque ágil cada iteración o cada cierto número de iteraciones y demás. Entonces, bajo todo ese framework, es como, no es solo venderle el approach de no vamos a estimar, sino que también te estoy diciendo que vamos a hacer un partnership, por ejemplo, con clientes externos, ¿no? Yo no te estoy vendiendo un proyecto, te estoy vendiendo un partnership para que tus clientes sean exitosos y tú seas exitoso con tus clientes. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en ese partnership para que todo el mundo gane? Entonces, al final de cuentas, vamos a siempre trabajar en qué es lo más importante para tus clientes y de esa forma tú siempre vas a estar agregando valor. Es difícil de vender y eso es una de las partes que yo veo como un reto de este approach, que no es nada fácil de vender porque, digamos, la idea de las estimaciones está ya tan arraigada y nos da una paz mental, aunque sea al principio del proyecto, de decir, es que ya sabemos cuándo vamos a terminar, aunque todo mundo en la mesa sabe que muy probablemente esos estimados y esas fechas se van a tener que mover o algo va a suceder, porque eso es lo que nos dice la experiencia, ¿no? Entonces, es un paso difícil reconocer que no sabemos. Entonces, hay que trabajar mucho con los líderes y con los clientes para juntos reconocer eso y ver cómo vamos a mitigar todos esos riesgos. Sí, no, hablando un poco de experiencia, vender agilidad es difícil. O sea, vender no estimates, yo creo que es todo un reto de comunicación. Me hace mucho sentido. O sea, realmente creo que de una forma o de otra aplicamos ese tipo de técnicas. Yo coincido contigo totalmente y eso siempre lo digo al inicio del proyecto, el nivel de incertidumbre. Yo lo platico al revés, ¿no? O sea, tú dices, no conocemos mucho, o sea, o conocemos muy poco.
yo digo, nuestro desconocimiento es muy amplio y ese desconocimiento se va cerrando conforme el tiempo, ¿no? Sí es interesante. Yo me llevo como tarea a ver cómo lo empiezo a aplicar y en qué momento si es válido, pero sí o sea, lo hago como un reto Y por de cómo ejemplo, lograrlo. en mi experiencia, digamos, un poco más reciente en cuanto a seguir este proceso, eh, me pidieron a mí explícitamente, digamos, con la experiencia que tengo de consultoría y demás, cómo vamos para esta organización, cómo vamos a escalar, digamos, todo lo que hacemos y métricas y agilidad y todo eso, ¿no? Y obviamente los líderes, generalmente gente con más experiencia, gente que ha trabajado en metodologías un poco más tradicionales, pues la primera tendencia es irse sobre los puntos, ¿no? Y decir, ok, vamos a sumar los puntos de todos los equipos y vamos a sacar un promedio y de ahí quitar el número que pensaste y resulta que esta es una métrica, ¿no? Eh, Mi forma de enfrentar eso es, ok, ¿qué problema quieres resolver? No tanto cómo quieres estimar, ¿qué problema quieres resolver con esto? Y al final la respuesta era, pues es que quiero ver si mi inversión está en el lugar que debería de estar. Es decir, si estoy invirtiendo en las prioridades correctas, asignando los equipos a las prioridades correctas. Entonces, ese problema no se resuelve con story points. Se resuelve sabiendo dónde están tus equipos. Entonces, ¿sabes qué? Con que nos diga cada PM, de acuerdo a la jerarquía del portafolio, cuántas personas están trabajando en cada Epic en X punto en el tiempo, cuántas personas. No estamos hablando de puntos, no estamos hablando de horas, sino cuántas personas en este momento están dedicando su tiempo a eso. Eso es lo que necesitamos. Y eso fue lo que hicimos y quedaron contentos. Y al final de cuentas, a nadie le pedimos estimaciones, pero tampoco dictamos. Había equipos que estimaban en puntos, mi equipo no estimaba. Y pudimos hacer ese match de la información que quería el leadership. Entonces, muchas veces lo que creemos que nos dan las estimaciones de facto realmente se pueden obtener de otras formas mucho más efectivas. Y cuando no estimas, ¿cómo seleccionas tu sprint, o sea, tu bolsa de sprint? Pues es basado en la prioridad, ¿no? O sea, si tienes un product manager, o en mi caso por ejemplo, en Expedia era Technical Product Manager y yo me encargaba, digamos, de la priorización del backlog a nivel de user stories y tareas y demás. Y tenía un product manager que se encargaba de la prioridad a nivel de las epics. Entonces, es eso. O sea, ¿cuál es nuestro principal objetivo hoy? No, pues el proyecto alfa. Ok, entonces, si ese es nuestro principal objetivo hoy, todo nuestro backlog debe de ser para el siguiente sprint, para ese proyecto. Si no tenemos suficiente o si nos vamos a acabar el backlog en el siguiente sprint, ok, ¿cuál es la siguiente? No, pues proyecto beta, ok. Entonces el siguiente sprint Si es no te un, da, es pues te un vas a mix. más de un sprint, ¿no? Y ya. Exacto. O sea, y es eso, o sea, ¿qué tanta capacidad tienes? En mi caso, nosotros hacíamos Kanban, entonces no teníamos sprints. Entonces lo que yo hice fue nuestro Kanban board, los swim lanes, los renglones, estaban por epic. Y éramos muy cuidadosos de no tener más de 2 epics activas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuanto más trabajo vas empezando, menos progreso tienes en el trabajo que sí es prioritario. Entonces, y te digo, este equipo era bastante, digamos, eh, adepto al mindset de agilidad. Entonces, si no era yo el que señalaba eso, a lo mejor era un developer diciendo, oye, ya tenemos 4 epics en el Kanban board, ¿qué onda? Tenemos una conversación y ya con base en eso decíamos, ok, lo vamos a poner un ratito en la congeladora porque tenemos estas otras prioridades. Ya. ¿Me estás diciendo que quitabas tarjetas del Kanban board para quitar swimming Sí, lanes una vez que habían sido empezadas? sí. A mí me resuena mucho porque
yo utilicé No Estimates en un momento, en dos proyectos en particular. Y más o menos hace alusión a lo que comentabas de cómo venderlo, Luis, en el sentido de que necesitas confianza. Necesitas la confianza de tu cliente y de tu leadership. ¿Cómo? Dando resultados. Es difícil arrancar un proyecto nuevo y decir, es que yo no hago estimates, entonces a mí me vas a calificar por resultados. Me funciona más en un sistema de Kanban, en un sistema donde la prioridad no interesa cuánto te vas a tardar. Y me acuerdo que cuando lo platicamos por primera vez el tema y cuando estábamos juntos, levantaba muchas pasiones entre los que estábamos de Scrum Master. Y lo que comentabas hace rato de que es un movimiento fuerte de social media, la gente se bloquea y se pone agresiva y pesada cuando sale el tema de No Estimates. Es un tema que genera muchas Es como cuando pasiones. discutes si los bugs se deben estimar o no, ¿verdad? No, los bugs no también. se estiman. No debes de tener bugs. Y Diógenes, experiencias que tengas tú al respecto de este No Estimates, platícanos. Pues la medida era qué tanto hacíamos el release, porque el interés en ese momento era mover un release que hacíamos cada 2 meses a moverlo, a tener la capacidad técnica de hacerlo cada semana. Después de 6 semanas de hacer releases cada semana, nos dimos cuenta que era demasiado frecuente. Entonces, estoy hablando de otra métrica. Para nada era cuánto entregaste, cuántos puntos entregaste en este release, por qué me dijiste que eran 3 puntos y fueron 8 los que entregamos, o cuántos puntos vamos a entregar por release 13. No, el interés en ese momento fue, si nos vamos a enfocar en entregar cada semana, no vamos a tomar tiempo para ponerle puntos o un puntaje. Se va a refinar la historia, la vamos a platicar y se va a aclarar. No va a entrar una historia que no cumple la definición de listo, el definition of ready. Pero no la vamos a estimar en puntos. ¿Por qué? Porque el objetivo es entregar. ¿Cómo vamos a medir la entrega? Porque las necesidades que van saliendo del negocio las vamos a ir entregando semana a semana, vamos a ver ese progreso. Entonces fueron otros retos que teníamos más allá de la estimación o ver qué tanto vamos a hacer sprint. Y en eso se conjuntó cuando nos cambiamos de Scrum a Kanban. Y fue donde vendí la idea de decir, oye, es que Kanban no pide estimados, porque Kanban no tiene board chart. En Kanban tienes otras métricas que no requieren estimados. Entonces, mientras sepamos cuáles son las siguientes 5 tareas que tienen que entrar al board en cada momento, no nos interesa cuánto se van a tardar. Después de que vimos que hacer releases cada semana o cada 2 semanas era demasiada frecuencia y regresamos a releases de cada mes, entonces fue cuando empezó esa ansiedad de qué vamos a liberar en estas 4 semanas. Entonces regresamos a ser estimados para las cosas planeadas. Mi regla es, si me estás pidiendo una emergencia, sea bug o sea cambio, o sea la carta del CEO en la página, en el portal de la empresa, si me estás pidiendo un cambio, va sin estimar. Se va a ver reflejado en la velocidad del sprint o en el throughput del Kanban board. Pero no vamos a estimar emergencias. Y es cumpliendo los resultados, manejando las expectativas de tus usuarios, es como vas resolviendo el tema de No Estimates. ¿Cuándo entra a mayor cuestión? Cuando empezaron a aumentar los stakeholders en mi equipo, cuando como Product Owner, en mi rol de Product Owner ya tenía yo 4 o 5 stakeholders. Entonces, a lo mucho trabajo el 20% del tiempo para uno. Entonces, nadie siente que hay progreso con sus proyectos. Lo que hablábamos de las 2 épicas. Todo el mundo siente que sus épicas tardan mucho. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo con 5 clientes. Entonces, mientras ustedes entiendan eso,
va a ser, vamos a dividir. Y es mi trabajo validar que las 4 líneas se mantengan más o menos estables, ¿no? Señores, vamos 5 minutos para los 30. Hice una encuesta esta semana y la gente quiere breve. Entonces vamos a darles eso. Yo quisiera que me respondieran primero una pregunta y luego sus comentarios de cierre. Diógenes, Luis y Luis y Diógenes. La primera pregunta es, veo que comentan el no estimates con Canva. ¿Aplica también para Scrum? Y la segunda es su cierre, ¿no? Sí, requiere saber, yo lo he implementado en Scrum, requiere saber cuándo y cómo, porque típicamente en Scrum te van a pedir las métricas que estaban en la guía de Scrum cuando lo leyeron, cosa que muchas veces, ahorita ya hubo una actualización en diciembre, ¿no? Y las cosas cambian y se abren. Entonces yo creo que con la última actualización de la guía de Scrum se abre y se presenta más a tener alternativas, como comentaba Luis, métricas alternas a los típicos story points. Que por cierto, Ágil no prescribe story points, le gustan, pero no son el nicho. Por eso el espacio de no estimates. Y Luis, Sí, de hecho, Ron Jeffries, que fue el que, digamos, acuñó el concepto de los story points, ya hace algunos años le pidió perdón a la industria por, por haber hecho eso, porque fueron muy efectivos, pero fueron mal utilizados en muchos lados, ¿no? En donde se dijo, bueno, los story points son estimación relativa, es decir, si la historia A te costó 1 y la historia B es el doble de esfuerzo, entonces se vale 2. Pero ya, bueno, después se empezó a tergiversar un poco el concepto. En cuanto a que se puede usar con Son Scrum. relativas, pero no son trasladables, ¿no? Es difícil trasladarlas. Exacto, exacto. Entonces hubo bastante mal uso de eso y creo que no era algo que se podía prever, ¿no? En cuanto a cómo iba a reaccionar el leadership a nivel general en la industria. Coincido con Diógenes en que se puede utilizar con Scrum, pero yo sí creo que se pueden de todas maneras generar los mismos charts y las mismas métricas. La única diferencia es que cuentas. Entonces, imagínate que tienes todos tus user stories son un punto. Y hay que hacer un trabajo para que eso suceda, obviamente. Hay que hacer el trabajo inverso, que es, ok, creemos que es más de uno, que es más de un día o más de 2 días, cualquiera que sea tu baseline. Sí, ok, vamos a partirla más para que ahora sí sea de un día o sea de 2 días, dependiendo Vamos de a partirla más. más. Sí. Pero sí, se puede con Scrum totalmente y es cuestión de a lo mejor empaparse un poquito más de la metodología en cuanto a contar. Y les voy a pasar ese link porque sí está muy interesante y muy revelador en cuanto a lo equivalente que es contar contra estimar, y contar es mucho más fácil. Yo quisiera que la pregunta de cierre y trataré, quiero que se vayan un poquito más a fondo. Eh, Cuando entraron al No Estimates, ¿les dio miedo? En mi caso, no tanto, no lo definiría como miedo, sino como esta inseguridad en cuanto a precisamente qué van a pensar los líderes, ¿no? O sea, cómo lo voy a vender, cómo se lo voy a presentar a mi manager y al manager de mi manager para que tenga sentido, ¿no? En mi experiencia, la clave fue pues prepararme con los datos. Al final de cuentas, cuando tú cuentas una historia con datos, hay muy pocas cosas que la pueden, digamos, revocar. Y esa siempre ha sido mi estrategia. Sí es intimidante presentarte ante gente con muchísima más experiencia que uno, habiendo ya trabajado a lo mejor en productos súper importantes y en proyectos súper importantes y tratar de venir a decirles, ¿saben qué?
pues lo que han estado haciendo por 20 años, vamos a cambiarlo, ¿no? Es retador, por muy que tú sientes que tengas la razón y por muy que a lo mejor los datos te respalden, de todas maneras yo lo sentía como un poco soberbio de mi parte, pero pues es un poco ese síndrome del impostor, ¿no? Que hay que vencer. Fíjate que yo digo antes de darle la palabra a Diógenes para el cierre, yo algo que veo cada vez más la importancia de la comunicación y el liderazgo en todo esto, ¿no? O sea, más que nunca y lo interesante es esa posición de líder sin ser el líder. Estás de líder para apoyar, pero no eres, o sea, no eres necesariamente el que manda, sino no sé, eso ahí lo veo interesante. Y ahí, Diógenes, no sé tú qué piensas de qué sensación te dio el no estimates antes de entrar y qué piensas alrededor de la comunicación. Es en la misma línea de lo que comenta Luis, manejar la expectativa del cliente. Vamos a entrar con no estimates con estas condiciones. Esto es lo que vamos a medir. Mientras mientras estos indicadores estén en verde, no vamos a tocar el tema. Cuando estén en amarillo o en rojo, lo vamos a discutir. Y cuando esto esté crítico, en negro, entonces regresamos a estimates. Nunca llegamos a estar ni siquiera en rojo, llegamos a amarillo y tuvimos conversaciones. Pero el punto al final del día es manejar la confianza y la expectativa. Tener los números duros. Si no son en puntos, alguna otra tendrás. Una muy importante, y creo que no hemos comentado, cuando empezamos a hablar del no estimate, pues qué fácil te ahorras la sesión de puntos, de planeación. Luis no me dejará mentir, no estimates no es más fácil. Como Scrum Master, como equipo, como Product Owner, traen otros retos, otras cosas que tienes que estar poniendo atención. Se sustituyen un burn down chart en puntos por un burn down en items, pero como quiera lo tienes que cuidar de la misma manera. Uh-huh. Bueno, excelente, señores. Pues estamos por acá. Muchas gracias a todos. Espero que les sirva y platicamos. Gracias, Diógenes. Gracias, Luis. Gracias, nos vemos. Luis, muchísimas gracias por caer en la trampa y asistir. No, y creo que vas a ser bienvenido, Luis, para otros eventos. Yo Me gusta encantado. mucho tu punto y hay que estar generando polémica. Bueno. Yo encantado.